Bueno, lo que vamos a ver es el tema de cálculo de áreas y perímetros de un cuadrilátero para el nivel de séptimo año. Primero vamos a analizar lo que es el rectángulo. Recordemos que en cualquier figura el perímetro es la suma de los lados, viene siendo lo que sumen todos estos lados. El rectángulo, recordemos que tiene un largo y un ancho, o podemos llamarle a este lado de aquí base y a este de aquí altura. Entonces, ¿qué va a ser el perímetro? El perímetro es la suma del largo más el ancho más el largo más el ancho. En cambio, lo que es el área, que es todo lo que está adentro, porque dijimos que el perímetro solamente era el borde, ¿verdad? En cambio, el área es todo lo que se encuentra dentro de esta figura. El área dice que es base por altura o largo por ancho. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos un rectángulo donde el largo o la base mide 17 y el ancho o la altura mide 13. El perímetro dijimos que era la suma de los lados. Como el rectángulo tiene 4 lados, sumo 17 más 13 más 17 más 13. Y esta suma es el perímetro que nos daría 60 centímetros. Algo importante es que si trabajamos con centímetros, la unidad de medida queda en centímetros. Si trabajamos con metros, la unidad de medida queda en metros. Entonces, este sería el perímetro, de este rectángulo. Lo que es el área, esta A mayúscula simboliza área, ¿verdad? Y aquí decía que la fórmula del área de un rectángulo es base por altura. Recordemos que la base es lo mismo que el largo y la altura es lo mismo que el ancho. O sea, tengo que multiplicar 17 por 13 porque la fórmula dice que la B, que significa base, la multiplica por la H, que es la altura. Este puntito, recordemos que simboliza una multiplicación. Entonces la base, ¿cuánto mide? 17. Se multiplica por la altura, que mide 13. Y eso me daría 221 centímetros cuadrados. Porque recordemos que cuando hablamos de áreas, se dan en unidades cuadradas. Si trabajamos en centímetros, el área queda en centímetros cuadrados. Si trabajamos en metros, el área queda en metros cuadrados. Entonces, así se aplica el perímetro y el área para un rectángulo. Tenemos ahora lo que es el cuadrado. Recordemos que en el cuadrado todos los lados tienen la misma medida. Igual el perímetro sería la suma de los lados. Y para el área aplicamos la fórmula lado a la 2. Recuerden que esto es una potencia. L simboliza la medida del lado, que todos los lados miden igual. Tenemos un ejemplo donde el lado mide 11. El perímetro sería la suma de los 4 lados. Sería 11 más 11 más 11 más 11, o más fácil, como todos los lados miden exactamente igual, puedo realizar la multiplicación de 11 por 4 y eso me daría 44. Quiere decir que el perímetro de este cuadrado es de 44 centímetros. Ahora, para el área, la fórmula decía que L, que simboliza el lado, que mide 11, lo elevó a la 2. Entonces, ¿cuánto es 11 a la 2? Recuerden que 11 a la 2 es una potencia, que se resuelve 11 por 11. Y 11 por 11 me da 121. Entonces, me daría 121 centímetros cuadrados. Esa sería el área de este cuadrado. Ahora tenemos el rombo. Para el rombo, estos son los lados del rombo. En el rombo todos los lados miden exactamente igual, pero el rombo, a diferencia de un cuadrado, tiene dos diagonales de diferente tamaño. Una diagonal que es esta de aquí, que se llama diagonal mayor, y esta de aquí que se llama diagonal menor. Lo que es el perímetro solamente es la suma de los lados, o sea, este lado con este lado, con este lado, con este lado. Para el perímetro no se utilizan las medidas de las diagonales, solamente los lados. En cambio, para el área, dice que en una fracción vamos a multiplicar la D, que es diagonal mayor. Esta D simboliza diagonal mayor. La multiplico por la D, que minúscula, que es diagonal menor, y lo divido entre 2. Entonces vamos con un ejemplo. En este rombo, cada lado del rombo mide 10. Aquí lo tenemos, 10, 10, 10, 10. ¿Qué simboliza este 16? Que la distancia de aquí hasta aquí, o sea, esta diagonal que es la mayor, mide 16. ¿Y qué simboliza este 12? Esta distancia de aquí a aquí, que dijimos que este de aquí a aquí, lo dijimos aquí, que era la diagonal menor, y este de aquí a aquí es la diagonal mayor. Entonces tenemos que el lado mide 10, tenemos que la diagonal mayor mide 16, y que la diagonal menor, que es esta de aquí, bueno, aquí, ¿verdad? Mide 12. Ahora sí, ¿qué era el perímetro? La suma de los lados, las diagonales no tienen que ver nada, ¿verdad?
Sería 10 más 10 más 10 más 10, o como todos los lados miden exactamente igual, más fácil hacer 10 por 4, porque cada lado mide 10 y son 4 lados. 10 por 4 me daría un perímetro de 40. Ahora, para el área, la fórmula decía que agarro la diagonal mayor, que es 16, la multiplico por la diagonal menor, que es 12, y lo divido entre 2. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, 16 lo multiplico en la calculadora por 12 y el resultado lo dividimos entre 2. Y eso nos daría que el área de ese rombo es de 96. Ahora tenemos el romboide. Para el romboide, este es un romboide, tenemos que este de aquí se llama base, este de aquí se llama ancho y esta de aquí se llama altura. Para el perímetro es la suma de los lados, o sea, la base con el ancho, con esta base de arriba y con este ancho. La altura no, porque la altura no es un lado del romboide. Y para lo que es el área, solamente hay que multiplicar la base por la altura, o sea, la base por lo que mida la altura. Hay que manejar cada polígono, bueno, cada cuadrilátero tiene su fórmula del área, porque recordemos que el perímetro es la suma de los lados, no importa qué tipo de cuadrilátero sea. Tenemos un romboide donde la base mide 30, el ancho mide 15 y la altura mide 7. Entonces, el perímetro es la suma de los lados, o sea, 30 más este lado aquí que mide 15, más este lado de aquí que mide 30, más este lado de aquí que mide también 15. El 7 dijimos que no se toma en cuenta porque es la altura del romboide, solamente se suman los lados, que es lo que están aquí afuera. Y eso nos da una suma de 90. Para lo que es el área, decía que la fórmula era base por altura. ¿Cuánto mide la base? La B simboliza la base, ¿verdad? La H, la altura. ¿Cuánto vale la base? 30. Lo multiplico por la altura y la altura sería 7. Entonces sería 30 por 7, me daría 210. Entonces quiere decir que el área de ese romboide es de 210 centímetros cuadrados. Y por último tenemos el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo es un trapecio que está formado aquí como se muestra en la imagen. Tenemos este de aquí abajo que se llama base mayor, este de aquí que se llama base menor, este que es la altura, ¿verdad? Lo que le da la altura del trapecio, y este de aquí que se llama lado, normalmente el lado desigual o un lado. El perímetro es la suma, o sea, la base mayor con el lado, con la base menor, con la altura. Y el área se utiliza esta fórmula, que es la más larga de todas. Primero se suma la B con la B. ¿A qué se refiere esa B mayúscula y B minúscula? La base mayor se suma con la base menor. Luego se multiplica por H. Recordemos que la H es la altura. Entonces se multiplica por la altura. Y eso se divide entre 2. Tenemos un ejemplo donde la base mayor mide 14, donde la altura mide 8 y este lado mide 10. Pero la medida de esta base menor no la tenemos. ¿Por qué? Porque esta figura de aquí es un cuadrado. ¿Qué significa eso? Que todos los lados de aquí miden 8. Entonces, esta base menor mediría 8. Ahora sí, ¿cuál sería el perímetro? 14 más 10 más 8 más 8. En el orden que se quiera, se puede hacer la suma, ¿verdad? Y eso nos daría que el perímetro de ese trapecio es de 40. Si hacemos esta suma, nos da 40. Ahora sí, para el área. ¿Qué era el área? Bueno, base mayor, 14. De aquí hasta aquí mide 14. Más base menor. ¿Cuánto mide la base menor? Este de aquí arriba dijimos que como esto es un cuadrado, miden los lados igual. Entonces, como este mide 8 y esto es un cuadrado, este también mide 8. Este de aquí mide 8 y este pedacito de aquí mide 8. Todo esto mide 14, ¿verdad? Pero este pedacito de aquí mide 8. Y dice que se suma entonces y se multiplica por la altura, que es la H, ¿verdad? ¿Cuánto mide la altura? 8. Entonces, ¿qué hago yo? 14 más 8 lo sumo en la calculadora y ese resultado lo multiplico por 8 y lo que me da luego lo divido entre 2 y obtengo que el área de todo ese trapecio es de 88. Por último, tenemos áreas sombreadas para cuadriláteros. Entonces, ¿cuál es la estrategia para encontrar el área sombreada de una figura? Aquí tenemos que el área sombreada es este triangulito. Bueno, lo primero que hay que hacer es encontrar el área de la figura original.
O sea, en este caso es un cuadrado. Entonces, ¿cómo encontramos? Aquí no se va a tomar en cuenta lo que es el perímetro, solamente el área. Entonces, encontramos el área al cuadrado, ¿cómo? Con la fórmula del área al cuadrado que era lado a la 2. ¿Cuánto vale el lado? 16. Entonces, 16 al lado sería 16 por 16, que nos da 256. Porque recordemos que este 16 al lado es una potencia que se resuelve como 16 por 16. O sea, el 16 multiplicado al mismo dos veces. Entonces, ya tenemos que el área de todo el cuadrado es de 256. Pero este es el área de todo el cuadrado. Yo solamente ocupo saber el área de este triangulito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a contar por cuántos triángulos está formado este cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar el área del cuadrado y lo dividimos en 8 partes. Pues el área sombreada va a ser 256, ¿verdad? Que es el área de todo, entre 8. ¿Por qué? Porque al yo dividirlo entre 8 ya me doy cuenta que puedo encontrar todo el área de cada triangulito. Entonces, el área de un triangulito mide 32. Y entonces la respuesta de aquí, de este ejercicio, sería que el área sombreada, que es el área de un triangulito, mide 32. Si tomamos en cuenta eso, podríamos decir que este pedacito mide 32 su área, este también, también, y todos juntos nos da un área de 256. Pero solamente yo ocupaba el área de este. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieran venido tres triángulos así, sombreados? Sombreados me refiero a más oscuros. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el área que era 256, lo dividimos entre 8 para ver cuál es el área de cada triángulo, y como son 3 los que vienen sombreados, después al final lo multiplicaríamos por 3. Si solamente viene sombreado 1, entonces por 1, pero 32 por 1 me da 32, ¿verdad? Ahora tenemos el último ejemplo, tenemos un rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos el área de la figura original, que sería el área del rectángulo que era base por altura, o sea, 18 por 9, que en este caso nos daría 162. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Contamos cuántos triángulos tenemos aquí en todo el rectángulo y tenemos 8. Entonces vamos a dividir 162 entre 8 para decir que el área de cada triangulito, cada uno de estos, es un área de 20,25. Pero vemos que ¿cuántos triangulitos son los que están sombreados? 3. Entonces, este que es el área apenas de 1, ¿qué hago yo? Lo multiplico por 3 y entonces 20,25 por 3 nos da un área de 60,75. Y ese sería el área sombreada de esta figura.